Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenido todo el mundo. El sábado nos encontramos aquí a las 10 o a las 10:30. 10:30. Nos encontramos aquí a las 10:30. Viene Mariana Indart. En realidad ya llegó este fin de semana de Argentina. Algunos por ahí recordaréis que es una de las fundadoras de Umbral, que volvió a Buenos Aires, no sé, hace como 15 años, más o menos. Y, este es el primer viaje que hace de vuelta para acá. Y vamos a hacer un encuentro con ella este sábado a la mañana. Primera cuestión. No va a transmitirse, va a ser solo presencial aquí. Y a lo mejor se va a grabar, ¿no? No lo tengo claro. No lo tenemos claro. Posiblemente se grabe. Es un tema interesante, va a trabajar el tema del cuerpo. Mariana hace yoga, es una profesora de yoga muy prestigiosa, ha inventado un método de yoga para niños y ha publicado un libro sobre el tema y trabaja lo que hace Umbral en este cuerpo hablado, ¿no? Entre el psicoanálisis y la práctica corporal. Primer tema. Segundo tema, por favor, agenden el día sábado 1 de junio a las 10 de la mañana o 10:30. Otra vez que... A las 9. ¿A las 9? Y en general las reuniones anuales las empezamos a las 9. Bueno, confirmaremos horario. A las 9. Siempre empezamos a las 9. Yo no me acuerdo. ¿Tan temprano? ¿Sí? Bueno, es la reunión anual en el hotel, no aquí, en el Hotel Mont Blanc, como lo hacemos todos los años. ¿Qué día de junio dijiste, perdón? Sábado 1 de junio. Sábado 1 de junio. Por favor, todos los profesionales de Umbral que están por allá, también lo agendan, ¿ok? Y ya estamos. Nos quedan 3 meses de trabajo, ¿no? Del seminario. Hoy trabajamos la clase número 8. 7, perdón, la 7, sí. Y recibimos desde Andorra a Claudia Luján. Claudia ha sido miembro fundadora de la Escuela Freud Lacan de la ciudad de La Plata, en Argentina. Es miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis y es miembro, pero también una de las fundadoras, ¿no?, del discurso psicoanalítico. Y obviamente colaboradora de Umbral. Lamentablemente no tenemos red en Andorra, pero Claudia sostiene su pertenencia a Umbral. Por esto, muchas gracias. Y nos va a hablar de esta clase que se mueve entre la escuela y lo escolar, diría yo. Pero no voy a dar mi opinión, pero la avanzo. Y a ver qué nos cuentas. Bueno, en principio, los agradecimientos, lo primero que he anotado entre las cosas que he trabajado este tiempo, el agradecimiento a Umbral por el espacio del seminario, porque es un espacio muy valioso en la formación del seminario. Desde que llegó la invitación hasta unos minutos antes de venir al seminario me estuvo trabajando, y ahora quiero compartirlos con ustedes para ver qué es lo que se escucha y qué es lo que
lo que puedo transmitir de lo que yo entendí de esta clase, que debo reconocer que me resultó bastante compleja. En principio, porque hay 3 exposiciones de 3 analistas a los cuales no conozco, con lo cual no estoy familiarizada con su discurso. Y aparte hay un aporte de Lacan, que como dice Laura, va trabajando esta cuestión de la escuela y lo escolar. Ahora vamos a ir metiéndonos por ahí, pero quiero ir despacio. Para mí es la primera aproximación a este seminario, no lo había leído antes, y lo estamos trabajando junto a Alejandro en un grupo de la Convergencia, que se llama Entre Lenguas, y es un seminario que a mí me interesa por 2 cuestiones, justamente porque habla todo el tema de la lengua, del sujeto estructurado a partir del significante, el sujeto como efecto del significante, pero toda la relación de determinación del sujeto en relación al lenguaje. Esto por un lado. Pero por otro lado también habla la cuestión de la formación de los analistas, de la enseñanza del psicoanálisis y la transmisión. Son 2 temas que particularmente me interrogan. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué es lo que me llevó en su momento a pensar el trabajo en este seminario y en función de estos temas que yo sabía que trataba? Porque bueno, uno se pone a investigar cuando le llega la invitación. Y es una cuestión que tiene que ver con la clínica, que tiene que ver con algo que a mí me pasó, recién te escuchaba, la recién llegada, ¿no? Me pasó en un cambio de la clínica que yo llevaba a cabo en Argentina con la clínica en Andorra. Yo tuve un traslado con mi familia a Andorra y empiezo a atender pacientes allí y empiezan a pasar a escucharme, empiezo a escuchar algunas cosas que no había escuchado antes. Esto es una transmisión de la experiencia que yo tengo con pacientes que, por ejemplo, hablan diferentes idiomas o tienen la particularidad de tener la mamá francesa y el padre argentino, o la mamá catalana y el padre español, o se hace un entramado. Entonces, me sucede lo siguiente, por ahí un paciente está hablando de algo, pero cuando tiene que hacer una referencia a algo que le dice otro, por ejemplo, lo dice en catalán. Yo entiendo el catalán, o sea, me cuesta hablarlo, no analizo en catalán, analizo en mi lengua, pero entiendo. Pero esto es como si se produjera un desplazamiento, ¿no? Algo ahí. O, por ejemplo, como me pasó el otro día, también que esto lo he trabajado con los chicos en el grupo, de un paciente que en vez de decir yerno, dice sobrino. Es catalán el paciente. Entonces, yo escucho que en relación a lo que venía diciendo, hay algo que trastoca, que es como un tropiezo, y él me dice, ¿cómo se dice en español? ¿No? Entonces yo le digo, yerno. Ahí lo que yo escuchaba era un problema de traducción. Del catalán al español puede haber un problema de traducción, pero no obstante eso, le digo, sobrino. Y ahí este paciente lo que me comenta es la relación que él tiene, o sea, en todo un relato, ¿no? Que viene a partir de esa pregunta, la relación que él tiene con el hijo de su hermana, que ha perdido a su padre hace unos años y que él lo ha adoptado como un hijo. Entonces yo le pregunto, el padre del hijo de su hermana. Esto lo traigo porque se corresponde con lo que voy a continuar después cuando tomemos las presentaciones de estos 3 analistas y lo que ellos vienen a decir en esta clase. Cuestiones, por eso decía en la clínica, de movimientos dentro de la lengua, porque no podría decir el idioma, no se trata del idioma, hay algo de la lengua que se juega ahí y que se escucha.
porque los pacientes en general no se dan cuenta de este deslizamiento de que, por ejemplo, están hablando otra lengua. En una oportunidad le pregunté a una paciente adolescente que tenía su mamá argentina y su papá catalán, en qué lengua ella soñaba. Entonces me dijo, a veces sueño en español y a veces sueño en catalán. Y la verdad que me desconcertó. Bueno, avanzo. Algo de esto, de lo que se escucha, me lleva a pensar en esto que Lacan nos advierte de que el sujeto es hablado por el otro, ¿no? El otro de la lengua materna, que no necesariamente tiene que ser la madre, ¿no? Y bueno, de alguna manera nos invita a lo largo del seminario a trabajar, a captar la estructura de la experiencia, y yo voy por ese lado, a ver si puedo captar algo de lo que pasa, de lo que, digamos, del engranaje, de lo que se produce ahí con estas cuestiones de entre lenguas. Entonces, yo tengo algunas preguntas. Primero, ¿de qué se trata ese complejo entrecruzamiento entre el lenguaje, la letra, la lengua y la lengua, todo junto como lo plantea Lacan? ¿Y cómo se presenta esto en el discurso? Y otra pregunta que va para la otra línea es, ¿por qué Lacan necesita volver en este momento de su enseñanza sobre estos temas? Vamos a contextualizar un poco el seminario, que esto ya de alguna manera se ha hecho, en los recorridos anteriores se ha retomado el momento en que surge este seminario, lo que está pasando, digamos, dentro del movimiento psicoanalítico, lo que se va produciendo, ¿no?, en el devenir. Y bueno, yo considero algunos puntos como importantes para lo que voy a continuar, que es que este seminario es contemporáneo a la fundación de la Escuela Freudiana de París. O sea, la fundación sí, la fundación de la escuela, ahí está, la fundación de la escuela acontece unos meses antes, creo que, no sé si son 5 o 6 meses. 8. 8 meses, ahí está, ahí, o sea, es en ese momento. Él viene de dictar el seminario 11, con toda la situación con la IPA, y bueno, un poco también movilizado en lo personal, pero movilizado en el punto en donde algo de su enseñanza, digamos, genera conflicto. De hecho, este seminario tiene algunas sesiones cerradas, en donde Lacan invitaba a algunos de sus colegas a decir, bueno, hoy es como lo que hacemos acá, ¿no? Es decir, ¿quién quiere hablar de tal tema? ¿O quién quiere trabajar? Bueno, esto invitaba al auditorio a participar del seminario, que esto es un punto muy importante para diferenciar lo que tiene que ver con la escolaridad. Con la escolaridad. La maestra no invita al alumno a decir lo que se le ocurra, lo que haya pensado. La maestra espera que el alumno responda desde el lugar de la lección aprendida, ¿no? Que no, incluso diría que no aparezca nada nuevo. Por otro lado, con respecto al seminario cerrado, que quienes querían participar tenían que pedirlo aparte. Y Lacan dice, me atrevo a decirle que pidan la entrada para que yo después les pueda pedir algunos testimonios, que esto lo voy a tomar más adelante. Yo voy haciendo como una introducción y después, si me olvido algo, me dice. En este seminario, y en esta clase lo dice puntualmente, que se interesa mucho sobre aquellos que lo están escuchando, sobre su audiencia, se interesa por las preguntas, tiene como ahí un trato especial, y lo que viene a decir es que lo que él espera son algunos ecos
de su enseñanza. Algunos ecos lo entiendo que es como lo que queda, lo que vuelve de alguna manera, ¿no? Es como el mensaje que vuelve de forma invertida, pero que ya trae una vuelta más. O sea, no es el mismo mensaje, ¿no? Y invita, esto lo tomé textual, a quienes estén comprometidos en ese mismo discurso a acompañarlo, arriesgarlo todo por ese lugar insostenible que es el sujeto. Bueno, en las clases que nos antecedieron a esta, desde la primera que me acuerdo cosas que ha dicho Laura y todos los que han venido después, aportando lo suyo, a mí me quedaron algunas cuestiones que voy a tomar para poder avanzar, que es en principio que Lacan focaliza su atención en un cierto real que es el uso de la lengua, ¿no? Leemos. Discute con los lingüistas, plantea la cuestión de la gramática, de la fonética, ahí toma cuestiones del estructuralismo, está tratando como de darle una vuelta a la cuestión de esto del sujeto determinado por el lenguaje. De hecho, bueno, en el primer encuentro se preguntan, ¿no? Aparece la pregunta, ¿qué escucha un psicoanalista cuando escucha? Pregunta de Laura. En otro encuentro recorté esta pregunta, ¿quién habla cuando alguien habla? ¿Dónde está el inconsciente? Otra pregunta de los encuentros que tuvimos hasta ahora, ¿qué hace un psicoanalista con eso que escucha? Una cita del seminario, basta aproximarse a la función del lenguaje para que se introduzca cierto tipo de división, algo completamente radical en el cual estamos implicados, y no es otra cosa de lo que se llama estructura. O sea, nuevamente nos lleva a pensar la estructura. A pensar la estructura, ¿no? La función del significante. Esto es lo que se ha venido trabajando, el sujeto del inconsciente. La significación, ¿no? La significación que no está en relación al referente, sino que está en relación al inconsciente. Estoy volviendo sobre las clases anteriores. La topología, el espacio, el agujero, la torsión, lo que pasa, esto que hablaba recién, como si se produjera una torsión. Se pasa del español al catalán sin que se perciba ese pasaje. Hay algo de como una torsión. Otra de las cuestiones que escuchamos en las clases anteriores es el efecto de sentido que se produce en el análisis en el momento en donde se produce el cruce de la barra, ¿no? Como digo, todas las cuestiones que hacen a... ¿Qué escuchamos los analistas cuando escuchamos a los pacientes? ¿Qué es lo que podemos escuchar? Porque la verdad es que a veces no se puede escuchar. A veces se escucha, a veces no se escucha. Pero cuando algo se escucha, ¿qué hacemos con eso? En la clase 5 dice que lo importante, lo decisivo, de lo que se trata en análisis es precisamente la localización del deseo. Y ahí nos da una pista. No de tal o tal deseo, que no es más que una sustracción, una metonimia. Cuando se trata de localizar ese deseo, debe encontrar su acento en el deseo del analista. Bueno, acá abre otra línea y de la mano del deseo del analista podemos introducirnos, hacer el deslizamiento nosotros a la cuestión de la identificación, que también la trabaja mucho en este seminario. No sé qué tiempo llevo, me tiene un poco preocupada el tema del tiempo. Porque Vale, ¿quieres que te por avise ahí, en algún momento? dale, sí, porque aparte quiero dejar un espacio para el intercambio. Para Son que las podamos 8 menos 10.
y tengo hasta y media. 8:30, sí. Y el cuarto. El Vale. cuarto, unos ahí yo corto. El cuarto corto, Vale. avisa unos minutitos Muy antes, bien. si no me paso. Si termino antes, mejor. Pero bueno, esta cuestión de la identificación. Dice que esto a mí me llamó la atención. Ese deseo, se refiere al deseo del analista, debemos saber definirlo topológicamente en relación a la identificación. La demanda progresa hacia el punto de identificación. Seguimos con la pregunta de cuál es la posición del analista para que un análisis tenga lugar, ¿no? Para que la cosa se mueva. Me olvidé, tenía impreso un 8 interior que me olvidé. No, me doy cuenta que no lo tengo. Lo tengo chiquitito, acá muy chiquitito, que no se ve nada, pero por ahí muy chiquitito. A Les ver. pido que, Espera. ahí va, Si no, que Ahí remita. está. No, mira. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí está. ¿Por qué? Porque justamente estamos acá trabajando la cuestión de cuál es la posición del analista para que devenga algo del orden del deseo, ¿no? Para que algo del deseo se ponga a operar y el movimiento se relance. El 8 interior es una figura topológica que a mí me sirve, de las que propone Lacan, para pensar la cuestión de la demanda, ¿no? Cómo se juega la demanda en un análisis y cuál es la posición que el analista debe adoptar en ese recorrido de la demanda para que se habilite el camino del deseo. Yo diría lo siguiente, ven que ahí hay un primer rulo, me parece que está al revés, ¿no? Sí, bueno. Y bueno, porque ya claro. acá lo tienes al derecho. Me desorientó. Física de tercer año. Me llevo mal con los números. Bueno, no importa. La cuestión es esta, que tenemos dos recorridos posibles. Uno, que es la línea T, que como verán vuelve al punto de inicio, está en una línea continua, es el punto de la transferencia, es decir, ahí es justamente en donde el analista en transferencia está, digamos, llamado a intervenir, digamos, ¿no? Si se interviene por la vía que apunta a la identificación del paciente con el analista, lo que se produce es esa línea continua que lleva al punto de inicio y la demanda siempre va a estar, digamos, de alguna manera condicionada por esa lógica. Ahora, si el analista se abstiene de responder a la demanda, pero en ese punto puntual del análisis, a una demanda que no es cualquiera, lo que aparece es la posibilidad de que se abra alguna pregunta en el análisis, de que algo, digamos, de esa pregunta que inicialmente se le dirige al analista, vuelva al sujeto como mensaje en forma invertida y que eso se ponga a trabajar. Es como, ¿Qué letra hay en la línea de puntos? la D de aquel lado. Es una D. Una D. Una D minúscula. La D minúscula D. Es la D del deseo. Y de este lado está la E, que creo que es justamente la de la identificación. Sí, la I de la identificación y afuera, en la grande, la demanda. Está ahí ya está trabajando. No, igual, bien, yo creo que es un poco la cuestión de poder pensar qué es lo que es necesario que suceda o que opere para que la cosa se relance. ¿Lacan? Mira, Ahí está, perfecto. Perfecto. Genial. Con un reloj. No, ahí, Lo ¿para puedo qué? sacar, Porque seguramente después volvamos sobre eso y ya lo tenemos ahí. Ahí se ve la D, bien, las dos D. Sí. Ahí está. La cuestión es que Lacan en este seminario dice que ubica la identificación como un punto completamente agudo a esta problemática. Está hablando, ¿no?, de
del análisis, del deseo del analista, de los post-freudianos, o sea, no sé si diría post-freudianos, diría ciertas desviaciones que se venían produciendo en ese tiempo respecto de aquellos que proponían la dirección de la cura y el final del análisis por la vía de la identificación con el analista. El yo sano del analista, que nadie lo discute, salvo que no sería el psicoanálisis como lo propuso Freud, ¿no? Por eso es necesario volver otra vez a Freud para volver a leer ahí qué es lo que Freud intentaba decir. Entonces, ya me meto en la clase 7, que es la que me corresponde. Yo recorté un párrafo que es el que me quedó y que a partir de ahí, no sé, algo me fue haciendo como pregunta, me fue orientando. ¿Qué es esta? Hay una función de espejismo esencial en la relación del sujeto con el otro, en la relación del uno con los otros. Que todos aquellos intentos de, voy a usar un significante muy actual, de gestionar este espejismo va rumbo al fracaso. Primero porque es esencial. Y después porque no es fácil de domesticar, ni siquiera creo que no es posible. Pero, ¿qué se hace con eso? Porque ese espejismo esencial del uno con los otros, propio de la estructura del sujeto, también se juega en el lazo entre analistas, en los espacios en donde nos reunimos, ¿no? No estamos, o sea, exentos de eso. Es como los procesos, digamos, de estructuración psíquica, ¿no? La alienación y la separación. A veces necesitamos alienarnos a algo de lo que viene del otro para después poder separarnos. Esto con los textos de Lacan lo hacemos todo el tiempo, y no solo con eso. De hecho, cuando Lacan propone hacer estallar el hilo de su discurso, en esta clase lo plantea así, hacer estallar los hilos de su discurso, proponer cosas nuevas, apunta a eso porque sabe que eso es lo más difícil. Es decir, eso es una producción que surge en el momento en que alguien toma la palabra y es imposible calcularlo de antemano. Por eso es tan valioso este espacio. Porque acá tomamos la palabra y es la única posibilidad de que algo nuevo pueda aparecer, aunque sea una pregunta, porque tampoco tenemos que ser tan pretenciosos. Lacan usa esta palabra que es el espejismo, que es una ilusión óptica, ¿no? Es una ilusión, pero dice que no hay que desconocer ni olvidarse de la función del objeto A en esto. Que el objeto A es el que regula ese espejismo y muchas veces queda casi fusionado al ideal. ¿Qué? Perdón. Fusionado al ideal, ¿no? O sea, pensemos, yo lo pienso así, de esta manera. Todo lo que digo es en función de mi propia experiencia, pero a veces nos quedamos un poco fusionados a ciertos ideales que lo que provoca es inhibición. ¿No? Por ejemplo, qué sé yo, no poder tomar la palabra porque lo que tengo para decir no tiene nada que ver con lo que dijo fulanito, y qué voy a ir a decir esto, ¿no? Hay algo que cuando el ideal está demasiado pegoteado al objeto, o produce síntomas, o produce inhibición, ¿no? O produce angustia. Vuelvo un poco en esta línea, pero me desvío un chiquitín, así que retorno con respecto a esto de hacer estallar los hilos de su discurso, porque dice que no quiere que su discurso se despliegue en una abstracción profesional. ¿No? Es decir, invita al auditorio a participar y que vengan a contribuir, que vengan a decir, ¿no? Igual creo que Lacan no era, por lo que yo leí en la clase, muy permisivo, porque, o sea,
¿no? Para dar- Claro, yo no sé si me atrevería a hablar ahí, ¿no? Porque agarrate o bancátela. Pero bueno, por ahí va. Bueno, acá es donde invita a su auditorio a dar algunos testimonios de eso que escuchan en el marco o en el dispositivo del seminario. Me fui a buscar, porque como esta es una palabra medio complicada, la de testimonio, me fui al diccionario y a Wikipedia y esos lugares donde uno va buscando significados de las palabras, y dice que hace referencia al que ha vivido una determinada realidad, ha pasado hasta el final de un acontecimiento y está pues en condiciones de ofrecer un testimonio sobre él. Tenemos sobre testimonios de navegación, testimonios religiosos, testimonios del ámbito jurídico. El testimonio relata una experiencia singular en los hechos, en que los hechos son narrados de manera subjetiva. O sea, pensemos que esto es lo que les están solicitando de alguna manera, él dice, yo espero de ustedes algunos testimonios, ¿no? Pero lo que está en juego ahí es decir, bueno, a ver, ¿qué tiene para decir desde una experiencia que es subjetiva? Que es, digamos, diferente. Vuelve a aparecer la cuestión de los ecos del deseo. Y marca esto, ¿no? Que si una enseñanza tiene algún valor, es en el punto en el cual se produce algún eco, una resonancia, sostener un estado de indeterminación. Esto también me parece que es importante, lo de sostener un estado de indeterminación, porque esto tiene que ver con el saber particular que se juega en psicoanálisis, que no es un saber todo, o un saber referencial, o un saber que se puede tener o no tener, sino que es un saber que se pone a prueba cada vez, en cada vuelta, en esto que estamos en la extensión, en el encuentro con otros. Siempre surge alguna pregunta. Es más, uno está diciendo algo y ya está diciendo, ¿esto es realmente así? A veces pasa, ¿no? Que queda como algo que no, que abre una nueva pregunta. Y, y por otro lado, me perdí un poco ahora con esto de el saber. Estabas en relación al testimonio. Ah, el testimonio, ahí está. Que acá la cuestión no es que alguien venga, yo me acuerdo, una de las cosas que a mí me determinó para estar en Umbral fue algo que me dijo Laura, respecto, en una de las entrevistas que tuvimos al inicio, me dijo, Umbral es un espacio para que uno pueda venir a hablar de psicoanálisis y decir lo que tenga para decir. Acá no esperamos eruditos, ni decir ¿no? El gran descubrimiento, porque la verdad es que en esto de la reinvención del psicoanálisis que propone Lacan, como decir, vengan a reinventar el psicoanálisis, lo que está en juego ahí es justamente esa singularidad, ese pequeño, digamos, aporte que cada uno puede ser en lo que tiene para decir, desde su propia experiencia clínica, desde su propio análisis, desde la lectura con otros de un seminario, bueno, en fin. Bueno, llegamos a la parte de las exposiciones en donde, bueno, acá alguien dice, bueno, yo voy a hablar, en este caso es Leclerc, que dice, bueno, yo voy a hablar sobre el nombre propio, una contribución a una reanudación del seminario de Jacques Lacan. Yo escribí varias cosas, pero como yo creo que no voy a tener tiempo para desplegar eso, en todo caso lo retomaremos en el momento de las preguntas. A ver dónde puse la primera página. Pensaba eso, digo, depende del tiempo que tenemos si nos metemos con estas exposiciones en detalle o les transmito un poco lo que cada uno me fue dejando, o por lo menos lo que me dejó pensando, porque debo reconocer que me costó bastante seguirlos. Una puede ser, pensaba, porque son franceses, entonces toda la articulación significante que establece Leclerc en el análisis de este sueño, que parte desde unicornio y va haciendo como todo, bueno, como todo está en francés, la verdad que debo reconocer que me costó un poco seguirlo. Lo que sí puedo decir es que, bueno, que
Leclerc lo que hay una cosa que a mí me deja como pregunta y que lo voy a dejar abierto para el momento de las preguntas porque no le cierra demasiado. No lo pude encontrar tampoco en el desarrollo, o verlo en el desarrollo de Leclerc, que es la cuestión del nombre propio y la vinculación que tiene con lo más secreto del fantasma inconsciente. Esto es un punto que a mí, la verdad, diría que es algo que queda abierto. No le encuentro relación el nombre propio con el fantasma inconsciente. Y el texto tampoco me aclara demasiado al respecto. Lo que sí me parece que es interesante es cómo plantea esta enigmática cadena de palabras, ¿no? Que va desde los fonemas, desde las frases, desde alguna palabra, alguna parte de palabra, que se va articulando y que ahí, digamos, es como ese trabajo de la descifración, el desciframiento del jeroglífico que planteaba Freud en la interpretación de los sueños, de ir ubicando los elementos para ver qué verdad inconsciente se revela ahí. Pero Eso, apagar móviles. Por favor. ahí está. Bueno, el trabajo que se hace respecto del sueño, en donde lo que es, vamos ahí a rescatar, como dice, lo que se repite, lo que suena diferente, lo que insiste, él lo va como trabajando de diferentes formas. De hecho, dice que, bueno, ilustra el estilo singular del proceder analítico, que eso también me parece que es una cuestión que rescato, que cada analista tiene un estilo al momento de analizar y al momento de transmitir también. Ahí yo he tenido la oportunidad de escuchar relatos clínicos en donde por ahí se pone más el acento en la homofonía de las palabras, o otros analistas que por ahí juegan más con el equívoco, ¿no? La cuestión. Particularmente a mí lo que me pasa es esto que decía recién, el efecto de la sorpresa cuando uno en el relato del paciente escucha algo que sacude, o sea, deja como una resonancia. Es como cuando uno escucha una melodía en vivo, por ejemplo, está escuchando música en vivo y alguien yerra la nota, ¿no? Ahí hay algo que erró y sonó. Bueno, eso es, digamos, lo que a mí, en mi caso, me orienta como para poder ir haciendo este recorte, porque él dice, ¿qué criterios, dice Leclerc, qué criterios hacen que se distingan o retengan determinadas parejas fonomáticas? Y él ahí se da 3 respuestas, que es la repetición, la dificultad para confesar esos rasgos significantes fonemáticos, y ahí se remite al caso clínico que trabaja, y el índice de vitalidad. Cuando yo leí índice de vitalidad me acordé a esa escena del hombre de las ratas cuando cuenta el relato de la tortura de las ratas, en donde Freud capta ahí algo en ese relato del orden del goce. Me pareció que por ahí podía tener que ver con algo de eso. También lo que Leclerc dice es que ahí aparece la función del nombre del padre. Y bueno, y de pasar de un sentido ya conocido a un no sentido o un sin sentido, depende cómo queramos llamarlo. Pero en el análisis del sueño lo que dice es que hay que seguir esos avatares, esos pocos significantes claves, que dice que el sueño no tiene significantes claves, pero si tuviéramos que rastrear los significantes clave, tendríamos que rastrearlo por el lado del complejo de Edipo y la castración. O sea, ahí, digamos, estaríamos más o menos bien orientados. Bueno, voy a pasar a la exposición de Stein, que es el otro analista. Nunca lo había escuchado nombrar, a Leclerc sí, pero no había leído nada de él. Y Stein sigue un poco los lineamientos de Leclerc, le hace algunos cuestionamientos. Le cuestiona, por ejemplo, que Leclerc habla de deseo de ser, y Stein le dice,
el deseo de ser, refiriéndose al sueño, no sería deseo, no sería una necesidad más que un deseo. Y por otro lado, dice que, con respecto a esta pregunta enigmática de la relación del nombre propio con el fantasma, dice que el fantasma no puede decirse, el fantasma inconsciente no se puede decir. Entonces, en el análisis se trabaja al modo como se trabaja un sueño. Esto es al menos lo que yo entendí, ¿eh? Bueno, ahí es donde se pregunta, ¿qué deseo realiza ese sueño que cuenta Leclerc? Para eso tendríamos que remitirnos al sueño, que después, si quieren, ¿cómo voy de tiempo? Bien, Bien, ¿no? sí. Yo me pregunto si esto respecto del deseo de ser, si el acento hay que ponerle en la sed o si el acento hay que ponerlo en el deseo, ¿no? Porque si ponemos el acento en la sed, claro, estamos en el plano de la necesidad, o habrá que ver qué se asocia a ese significante sed. De hecho, en todo el trabajo que Leclerc hace aparecen muchas cuestiones que tienen un claro sentido sexual. Pero bueno, Queda un minuto para el un cuarto. minuto, un minuto para el cuarto. Bueno, paso al otro, a Duro. Y acá estamos más complejos todavía porque Duro lo que hace es trabajar la teoría de Frege, con lo cual uno tiene que remitirse a la teoría de Frege para poder entender algo. Y como yo soy bastante resistente a los números, la verdad que tengo que reconocer que no es fácil seguir toda la lógica de los números enteros naturales, como lo propone, y las preguntas que Frege se hace para dejar fuera al sujeto que cuenta y poder encontrar una lógica de por qué se arma la serie de números naturales. Entonces, a esa pregunta me parece que viene a acudir el cero como, digamos, punto de partida, en el sentido de que el cero, o sea, hace todo un desarrollo con respecto a los números, lo que es un número, el número y el concepto, cómo en función del concepto, el número, bueno, pero ¿qué pasa con el cero? ¿Qué pasa con el cero? Trae un ejemplo, que es las lunas de Venus o Venus, ¿cómo es? A ver. Las lunas de Venus, que dice que no tiene ninguna, ¿no? A ver. Lunas así, Venus no tiene ninguna luna. Entonces, uno podría decir, bueno, cero, no hay lunas, pero en el momento en que se nombra, pasa a contar. Entonces, si nosotros tenemos el 1, pero agregamos el 0, ya no es un número, ya son 2. Entonces acá tenemos que agregar 2, y en el momento en que agregamos 2, ya tenemos 3. Y así, digamos, si tenemos el 0 y el sucesor, entonces ya tenemos más o menos garantizado el movimiento de la serie de números enteros. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros eso? O sea, ahí podemos remitirnos a la lógica del significante, que es lo que Lacan viene a decir, cuando dice que un significante no puede significarse a sí mismo, que necesita de otro significante para que se produzca un efecto de significación y al mismo tiempo, si todo marcha bien, se produzca como efecto el sujeto del inconsciente, de que algo en ese, como poníamos en el 8 interior, no, pero ya, algo en esa demanda, en lo que no cierra, en este juego de significante que lleva a otro significante, surja la posibilidad de alguna formación del inconsciente, un lapsus, algo, algún tropiezo, algo que abra la puerta o abra una nueva vía asociativa que lleve, como por ejemplo en el caso que les contaba, a que pueda advertir ahí en ese punto el paciente en donde escucha de que el padre del hijo de su hija, entonces en qué lugar lo deja parado a él respecto de su hermana, ¿no? Y bueno, se abre otra historia, porque ahí entonces tenemos que ir a hablar de eso, no lo podemos dejar pasar.
Para terminar, si abrimos el espacio de trabajo, a mí me parece que esto, ¿no? Que lo importante respecto de ese espejismo, no es que uno lo tenga que erradicar o que lo tenga que meter, ¿no? Ahí, eso se produce, es parte de la estructura, tiene que ver con la identificación, porque no nos podemos sacar de encima la identificación. El tema es qué hacemos los analistas con eso, porque acá la pista que da Lacan y que me parece que es por donde la cosa va, no porque esté acá, sino porque nos lo demuestra la clínica, que en el momento en que algo de ese espejismo se puede hacer estallar, aparece el objeto A como causa de deseo. Es lo que posibilita, por ejemplo, decir, ¿qué voy a ir a hablar si yo no tengo nada para decir en función del maestro? ¿No? Podríamos decir ahora, del ideal. Ahora, si uno puede decir, bueno, yo tendré lo mío, en mi tiempo, en el momento en el que estoy, en las cosas que estoy pensando, ¿no? Cuestiones que digamos que ponen esa distancia necesaria entre el objeto y el ideal, y entonces el objeto puede operar como causa, como falta, como lo que necesito para venir a hablar acá con ustedes y ver qué se genera. Por eso ahora vamos a pasar al momento de las preguntas. Bien, adelante. Yo me voy a retirar. Preguntas o comentarios. Es difícil, ¿no? Sí. Es difícil. ¿Se pregunta? Dale, Laura, muy bien. Porque precisamente, bueno, es agotador cuando pone tantos casos clínicos, ¿no? Casos clínicos o intervenciones de participantes, pero el primero, el sueño del unicornio, yo lo trabajé hace unos años porque es algo que él presentó, de Claire, en Bonneval en el 60, y Lacan lo trajo en el 11, en el 12, en el 13 y en posición de unicornio, que es un diccionario de... Y el que no es un paciente, que es él, es el mismo de Claire. Por eso hay tanta abundancia de detalle. Y así que bueno, qué dato. sí, entonces como a mí me toca la próxima, a lo mejor, y mi clase no es tan larga, a lo mejor puedo retomar algo de su sueño del unicornio, que es interesante porque yo para hablar de la reflexión primordial, de la letra, de la significado. Genial, está buenísimo dejar la posta, porque Sí. justamente lo que Leclerc dice al inicio es que hay algo que no se puede decir con nombre propio, ¿no? Que vienen cuando uno habla de un caso clínico. Presentamos caso clínico y ponemos X, caso M, caso, ¿no? Bueno, y sobre todo si es él. Claro. Seguro. Yo estuve una vez en un congreso, no voy a decir dónde ni de qué iba, en donde un participante, un psicoanalista, se pidió la palabra y dijo, porque cuando yo tuve el brote psicótico, no les explico el silencio que se hizo, ¿no? Porque además es una persona mínimamente conocida, ¿no? Que un analista hable en nombre propio de su propia locura. Solo en los pases, ¿no? Solo en los pases y muy velado. Exacto, sí, sí. Graciela. Sí, sí, claro. Bueno, justamente no sabía lo que dato interesante, Laura Fusela, que era el mismo Leclerc, porque yo justamente lo que sentí leyendo ese caso, es que no me interesaba nada, porque no hablaba de la transferencia, no hablaba, ¿quién asociaba? No, ahí claro, era él el que asociaba, pensaba, asocia y no le pregunta, el paciente no tiene nada que ver, ¿dónde están las asociaciones? ¿Qué dice? Entonces, claro, ahora es como leerlo de otra manera. Pero me había resultado como un caso frígido, sin transferencia. Y yo decía, ¿qué está diciendo? Y además, ¿por qué dice que el fantasma no se puede decir? Porque en verdad, bueno, él llega a decir que esta fórmula Urgeli es el fantasma. Yo
de eso no saco ni el fantasma de seducción, ni el fantasma parricida, ni el de la primitiva, ni el de la vuelta al vientre materno. Me quedé como con una cosa erudita de descifrar el rebus, pero claro, es que ahora entiendo mucho por lo que ha dicho Laura. Espero que entendamos más todavía cuando yo haga la presentación. Ha dejado una atalanta. Claro, claro. A mí me pasó lo mismo, porque cuando el fantasma no puede decirse, porque en realidad Freud lo dice en construcciones. Dice, lo dice y lo dice el analista. Lo dice y lo dice el analista. Sí, sí, El está asunto claro. sería no si puede decirse, el asunto es si puede escucharse. No, ¿en qué momento un analista construye? Es el momento en donde tiene que suponer que su analizante va a poder escuchar. Este es el tema, no es del decir, es del escuchar. Ahí. Y si no, como decía Lacan, ¿no? Si decimos, hacemos una mala interpretación, es como si dicen llover. No produce ninguna asociación, no pasa nada, ¿no? En el momento de la construcción del fantasma es muy importante que no sea como llover, aunque llover ahora sería como construcción del fantasma. Yo pienso que inclusive a veces puede interrumpir un análisis. No lo tienen en cuenta, sino que depende cómo uno lo diga. Si Una intervención a una destiempo. intervención a destiempo, interrumpir un Claro. análisis. Sí, por eso hay que ir siempre con contundencia, y justamente. Aparte que el analista también necesita escuchar mucho para poder ahí ver cómo se arma eso, ¿no? ¿Dónde está esto para poder enunciarlo? Eso se juntaría con otra cuestión, ¿no? De Lacan, que es que el acting es del analista. Porque no es que interrumpe un análisis, es que puede expulsar a un... No es que el analizante interrumpe el análisis, es que hay algún acto que puede expulsar al analizante, ¿no? Luis. ¿Tú crees que Freud habla de fantasía, que no tiene nada que ver con el fantasma de Lacan? Son dos cosas radicalmente diferentes. Porque Freud desconoce el objeto A, y en el fantasma de Lacan está el objeto A, que es innombrable. Por eso el fantasma de Lacan no se puede nombrar. No, pero a ver, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las construcciones freudianas no tienen que ver con la fantasía. La fantasía tiene que ver más con, ¿cómo era la palabra? El espejismo. El espejismo. La fantasía tiene que ver con el espejismo, ¿no? La fantasía tiene que ver con lo ilusorio. La fantasía tiene que ver con el espejo, con las imágenes. Cuando Freud habla en construcciones yo creo que Lacan lee en construcciones lo que él va a proponer con el fantasma. Efectivamente no está el objeto A. No lo nombra, pero está la mirada. Exacto, Claro, es lo que iba a decir. lo formaliza, Lacan lo formaliza y le Claro. da un estatuto lógico también. Exacto. Pero además Sí. no solo están las pulsiones, sino que están los significantes. Está el objeto A como imaginario y estaría el objeto A como Claro. real, pero no nombrado así, no formalizado. Claro. Pero cualquier caso que uno lee de Freud, está lo real en juego. Sí, creo que justamente porque es una discusión esta de la fantasía inconsciente y el fantasma, y me parece que no está mal. De hecho, me fijé en la traducción de la lógica del fantasma, no sé francés, pero vos lo tenés que saber, fantasma. Pero aparte es como un... Ahí hay un francés que te lo va a explicar. Es de fantasma y fantasma. Claro. Y fantasma de fantasma. Claro. Y me parece que la cuestión es esa vuelta que le da un estatuto lógico, lo escribe un matema, y vuelve a pegar a un niño, o sea, como... Y de hecho,
una de las propuestas de un final de análisis es justamente el atravesamiento del fantasma, que habrá que ver qué entiende cada uno por eso, pero me parece que es algo de esto de que se ha podido decir. Se ha Justo podido decir. yo estoy trabajando con un grupo, el seminario 14 ahora, y lo que veíamos en la última clase era justo eso, ¿no? Cómo lo lacaniano de Freud, si me permiten que lo diga así. Cuando él analiza, pegan a un niño y va a la frase que no puede decirse, está hablando justo de esto. ¿Y qué hace? La dice el analista. Y lo que dice el analista es el goce. Es el goce. Eso es lo que dice el fantasma. ¿No? Usted quiere ser pegado. Como su hermanito, como un signo de amor. Sí, sí. Usted lo que quiere es ser pegado por su papá. Pero ahí Claro. el sujeto se pone como objeto, o sea, el objeto A Sí, es el sujeto. Claro. Sí. Claro. El objeto de amor del padre. Porque aparte pensemos Sí. que el fantasma es, voy a tomar la definición, pero ¿qué es esto? Que es la respuesta que el sujeto se da a la pregunta enigmática ¿Qué desea el del otro? deseo del otro, que nunca lo sabemos. Por eso el otro día en el grupo un compañero decía que había un paciente que estaba muy preocupado porque era ya adulto y no había tenido hijos, y tenía, su preocupación era que su apellido se pierda. Y el apellido era González. Dice nuestro compañero, ¿qué virtud que tenemos los neuróticos para hacernos problemas al pedo? Entonces, bueno, es eso. Es todo lo que armamos para sostener ¿no? Esa cosa bien... Claro, pero ahí mismo está que es lo que perdía. Claro. Porque había montones de González que no eran su papá. Eso estaba diciendo él. Que lo importante era que se perdía el González de su papá. Claro. A él le importaban un pelín los otros González. Hay una cosa que me gustaría que lo tomaras un poco. Si quieres, si puedes. Porque se quedó medio perdida. A ver. Que es por lo menos que es entrenamiento de lenguas y ese desciframiento que se hace con el padre, el hijo, cuando empezaste con movimientos de lengua. Diría que ese es el punto de investigación para mí en este seminario. Vamos en la clase 7, lo que ha venido, por eso hice como un repaso de lo que estoy tomando, solamente de las clases de Lacan, sino de las clases de seminario. ¿Por qué es mi punto de interrogación? Es decir, ¿cómo se juega? O sea, ¿qué diferencia hay entre la lengua materna y la lengua? Después, la relación de la lengua con el inconsciente. La cuestión de las lenguas, que es la que hablamos, y uno podría decir, bueno, la lengua, a mí mis pacientes me dicen que yo hablo argentino, por ejemplo, ¿no? Ni español ni castellano, que yo hablo argentino. Y a veces, con los que todos hablan español, pero nos encontramos, yo el otro día le dije a un paciente, pero no tenés bolilla. Y me dice, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, que no le des importancia, y lo mismo me pasa a mí, porque estoy viviendo en un lugar que, por eso digo, en Argentina, todos hablábamos argentino. Hablaban todos argentinos. Ahora, uno puede tener también la ilusión de que hablamos la misma lengua, y no necesariamente, no hablamos la misma lengua. Entonces, cuando uno da por sentado algo que se entiende, a veces también como de esa vitalidad que escuchábamos que suena, que decía uno de estos analistas. Yo me acuerdo una vez un paciente me dijo, y entonces me dijo esto y me agarró la chiripiorca. ¿Se acuerdan del Chapulín Colorado, que le agarraba la chiripiorca? Mexicano, Sí, Claro. personaje. Pero no sé por qué en ese momento se me ocurrió decirle, ¿qué te pasa cuando te agarra la chiripiorca? Bueno, la cuestión es que detrás de la chiripiorca había como una especie de alucinación. Alucinación sinestésica en el cuerpo, ¿no? Una cosa que yo ahí dije, bueno, a ver, vamos, ¿no? Recalculando, diría GPS, porque hasta ese momento todo
parecía... Normalmente no sé por qué, pero cuando recibimos los pacientes, a mí me pasa que me supongo que es neurótico. ¿No? Que es neurótico, y sobre todo si el discurso va más o menos ordenado. Ahora, por el tiempo uno después empieza a decir, bueno, a ver, cuidado, vamos despacio, para eso están las entrevistas preliminares. Para eso Bueno, están yo las ahí entrevistas diría que daría un matiz, porque hay algo que tiene que ver con el deseo del analista, no como deseo de analista, sino De que se como produzca el, un análisis. sino como el analista como escolar. Si está estudiando psicosis, va a esperar que sus pacientes sean psicóticos. No, de verdad lo digo. Yo sé que es un poco bestia lo que estoy diciendo. Y si está muy metido en melancolía, va a tratar de pillar la melancolía. Si está muy metido en histeria, va a tratar... O sea que ahí hay... Por eso yo decía que a mí me sorprendía en este seminario la cuestión de Lacan entre la escuela y lo escolar, porque él dice la escuela que quiere, pero les manda deberes a los alumnos. ¿Vos lo ves así? Que Absolutamente, les manda deberes. Y Pero los alumnos eligen. sí, les gusta, vale, pero es un tema, porque después yo pensé, es Miller el que hereda eso, y los colegas que hemos conocido, gente que sí, que tenemos amigos que han seguido a Miller, así. Miller te podía llamar a las 4 de la mañana por teléfono y decirte, investiga Sí, sí. eso que están llamando ahora psicosis histérica. Sí, sí. Investiga era ahora a las 4 de la mañana. Estas cosas las decía Miller. Y en esta clase se insinúa algo de eso ya. Está bueno esto que estás diciendo. ¿Sabes por qué? Porque esto ubica dos lugares. ¿En qué lugar se ubica el enseñante? ¿Y en qué lugar se ubica aquel que va a participar de un seminario en donde uno ve también a dónde se mete, ¿no? Y aparte que la cuestión entre la escuela y lo escolar, la escuela no es algo que está. La escuela es algo que se va como tejiendo en una trama si están dadas las condiciones para que eso ocurra. Si estamos en una institución donde hay un amo que se porta la verdad, es muy difícil que se establezca una escuela, aunque se llame escuela de orientación lacaniana. Bueno, alguna gente no estamos de acuerdo con la escuela, directamente. Claro, bueno, pero... Implica lo escolar. Que lo implica lo escolar, En este el es el tema. significante Sí. mismo. Claro, pero no hay que romper con tenemos que eso. parar. Tenemos que parar porque Bueno, si no hay que Alejandra no va a tener rato. Muchas gracias. Gracias, Marcela, por la escucha.